Talks. Buenas, buenas, bienvenidos. Esto es Go Movie Talks. Les está hablando Freddy con mi co-host María Laura Barrios. María Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Freddy, muy bien. Estoy feliz de que estamos haciendo otra vez un programa, una edición especial en español, pero la verdad es que esta peli se lo merece, se lo Ok, muy bien, muy merecido bien. está. Eh, Creo que es una de esas pelis que son agridulces, más agrias que dulces. Agrias con tres granitos de azúcar. Oye, pero no, pero a pesar de todo tiene un final, o sea, es súper amarga toda la película, pero tú ves que hay un cambio para mejor. Y eso a uno como que, wow, esos son los 3 granos de azúcar que te dejan. Al final, como siempre, porque Los últimos, los últimos 5 minutos, porque toda la película fue de verdad terrible. O sea, terrible en cuanto al sí, sufrimiento. A ver, sí, sí. esta película la propuse yo, no estaba seguro de tu reacción a la misma. Y dije, seguramente sí le va a gustar, pero no sé a qué nivel. Y no le Háblame un hemos poco. dicho a No, la no, no. gente cuál es el nombre. No hemos dicho el nombre exactamente. Vamos a hablar de cine peruano. Vamos a hablar de La teta asustada. La En inglés, asustada. The Milk of Sorrow. Yeah. For those of you who usually watches and you prefer English, we recommend you to place your subtitles in English because again, You don't want to miss it. this is a Spanish speaking movie, and for that, we've decided to make it in Spanish as well as we did in the previous special edition. Okay. So la teta asustada, sí, de verdad que deja como cierto mal sabor. Yo te recomiendo que si la ves, lo hagas después de haber comido y digerido. Y hazlo en un día soleado en el que muy probablemente el clima no te va a bajar la serotonina, ni... Experiencia propia, porque los detalles. No, yo solamente estoy dando recomendaciones, A porque ver, sé que los climas fríos bajan la serotonina, Freddy, eso es químico, pero la verdad es que sí, es muy agria y no por eso vas a dejar de verla, al contrario, me parece una excelente película de ver porque primero contextualiza una realidad muy puntual en un nicho muy segregado y olvidado, diría yo, porque hay muchas cosas que te enteras a través de la película, no porque te lo digan las noticias. En algún momento hay noticias al respecto, pero no de la forma en la que me lo y informó te la la película. presentan. Claro, fíjate que esta película a mí, y esto yo lo vi en el año en el que salió, o sea, hace ya que 15, 16 años atrás o más. Creo recordar que es del 2009. Eh, y yo la vi o sea, nuevamente en ciego. Solo recuerdo que fue nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera. Era la única información que yo tenía al respecto de la misma. Y después de haberla visto, ahí de verdad siento que fue mi primer eh, deguste de lo que era la colonización versus el punto de vista opuesto. Porque, nuevamente, yo lo reconozco, yo me considero prácticamente descendiente, no, no soy descendiente de colonia, pero mis maneras son derivadas del colonialismo. Por lo que en realidad yo no estoy expuesto a historias o creencias indígenas de Venezuela, muchísimo menos de Perú. Y tomando en cuenta eso, una vez viendo la película, como la presenta de manera tan humana, uno dice, wow, de verdad, mira las cosas, más allá de lo que ellos creen, los efectos que eso puede tener y cómo esa persona se desenvuelve con eso en mente, porque también, si bien se habla de eh,
no tanto el colonialismo, eso es solamente un elemento, pero eso fue lo que a mí más me impactó, recuerdo, pero a la vez, eh, todo se deriva de la historia hablada pasada de generación en generación. Sí, Y eso de verdad que tú ves allí el efecto y más allá de historias, en este caso, el trauma exacto. Es un específico. aprendizaje netamente heredado, oral, eh, ¿sabes? Donde no hay documentación al respecto, ni mucho menos, simplemente la cosmovisión, la experiencia de esas personas y de esas generaciones antecedentes es, de verdad, es digno de admirar cómo esta directora en 2 horas, hora y media de película Captura tanto, sí. captura tanto. Sí, 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 yo, Sí. esa película no tiene desperdicio, todos los minutos tienen un propósito, cada ángulo, eh, la Cada actriz, escena. mira, esa mujer transmite más con su cara que hablando. Ajá, Wow, ajá. tiene una emotividad Sí. asombrosa, los ojos perennemente Wow. tristes Wow. y eso, bella, esa mujer es bellísima, de verdad. De verdad, o sea, es una cosa que como que te mezcla los sentimientos porque tú te sientes como que en posición de, oye, ¿cómo podría ayudar yo a una persona Sí, pasando por esa situación? Y teniendo esa forma de pensar, teniendo como tanto arraigo en mente, siendo, aún así, era la. Fíjate qué interesante. Ella absorbe todo ese aprendizaje, pero al mismo tiempo es la distinta en la familia. ¿Ok? el contexto, ok, para el televidente, para los viewers. Este, si bien tenemos como los personajes de mayor edad en la familia, los jefes de la familia, el tío de Fausta y la hermana del tío, la mamá de Fausta. Obviamente los dos son descendientes indígenas, no sé, me van a disculpar los que estén aquí observando, no estoy seguro de qué tribu son descendientes, pero obviamente ellos tienen una historia propia. Él como hombre tiene una experiencia muy distinta a la que tuvo la mamá de Fausta. Obviamente nos estamos refiriendo a abuso sexual, por lo que la mamá de Fausta como lo dicen en la película, le pasa por la leche el miedo a su hija. Obviamente es esta historia hablada y de experiencias vividas de abuso sexual en el pasado y cómo ella no se defendía, pero cómo ella buscaba evitar el abuso antes siquiera de recibir la amenaza. Exacto. Esto, Tomar medidas de precaución en torno a eso, ujú. ¿no? Y todos ustedes se preguntarán cómo lo hacía. Esto me imagino, no sé si hoy en día sigue siendo una práctica, capaz y sí, pero en su momento las mujeres indígenas en Perú, aparentemente, y digo aparentemente porque nuevamente yo solamente estoy expuesto a la película y un poquito de búsqueda que hice en línea. Ellas introducían una papa en sus partes personales, obviamente Genitales. tapando la cavidad, evitando así un abuso sexual. En la misma película se explora el hecho de que es algo antihigiénico, es peligroso para la salud, Sí. pero es efectivo. Entonces, Exacto. Sí. Es muy rudo, es muy rudo. Yo recuerdo que hace cualquier cantidad de años yo escuché las noticias de que eso estaba sucediendo. Yo dije, wow. Eh, Sin embargo, o sea, estaba como muy alejada de por qué las mujeres estaban haciendo estas prácticas, ¿no? Obviamente uno tiene conciencia de eh, cómo se da el abuso, el contexto histórico que estaban viviendo, pero verlo en esta película explicado de tal manera, ¿no? Y con la mera justificación, el mismo nombre de la película lo dice, ellos lo ven como
una enfermedad que se transmite de la madre a la hija por la leche. Ah, cuando ella la alimenta, la amamanta. ¿Ok? ujú. Entonces, y el nombre suena muy fuerte, ¿sabes? La teta asustada, así como, wow. Entonces, ya cuando escuchas a este señor que es el tío que la lleva al hospital, o sea, imagínate todo las implicaciones sociales que esto tiene, porque es una mujer asistiendo al ginecólogo con su tío, ¿ok? Cosa que, que es como, per se ya es ácida, ¿no? Para Claro, y tú cualquier como mujer mujer. debes saber eso más. Me gusta que lo estés comentando porque fíjate que, nuevamente, yo siendo hombre, yo no vi necesariamente un inconveniente con eso. Pero claro, nuevamente, primero que ella, a lo largo de toda la película, muestra que le es muy difícil confiar en los hombres. Por lo que estoy seguro que, primero, que el ginecólogo es hombre. Segundo, que el tío fue quien la acompañó. El Exacto. mismo contexto está haciendo ver que todavía ella se siente oprimida por Exacto, múltiples o sea, ángulos. ella era lógico que tuviese ese nivel de depresión porque en un mundo donde si bien ya esas cosas de el terrorismo que ellos vivieron en un momento histórico ya no se estaba dando, Ujú. todavía había hay una predominancia masculina que se centra en el patriarcado y estas cosas sin aludir Sin caer en este tema. Ujú. sin caer en ese tema. Y entonces ella se ve envuelta en esa situación, entonces con más razón aún, ¿cómo se espera que esa persona pueda tener un conocimiento distinto al transmitido si todo lo que gira en torno a ella le indica sentirlo, ¿ok? No, Sentirlo de esa manera. y también que nuevamente, o sea, la directora fue súper genial como ella presentó todo el contexto, porque desde un principio, en los primeros 5 minutos, se presenta la enfermedad, se presenta el contexto indígena versus el resultado de la colonia, porque el doctor, por su fisionomía, yo me imagino que es descendiente de padres indígenas en algún momento, pero el doctor no tenía ni está completamente desentendido a lo que Es significaba la científico, teta asustada. es científico, no, no, Claro, pero fíjate, pudo haber sido que él entendiese, por lo menos, y tratar de explicarles un poco, bueno, ok, sí, o sea, haber tenido un poquito más empatía con eso, pero es que él lo descarta de cero súper drásticamente tajante. y simplemente le dicen, no, o sea, pase la paz, eso no es, tenemos que manejar es esto, tiene un tubérculo creciéndole adentro, eso es el problema. Tiene Exacto. razón, pero no hay tacto para manejar la situación. Y No. eso Y es siento que, que también alejó a Fausta. ¿quién lo iba a comprender? ¿Quién lo iba a comprender de esa manera si no es una directora mujer que logra la empatía con Ujú. ese tipo de cosmovisión? ¿Ok? Para el contexto de la película, quien la entendía acaba de fallecer. Exacto. Entonces, y fíjate, todo esa parte me pareció, wow, súper, súper curiosa, ¿no? El hecho de que la madre haya fallecido, ella sale a trabajar para poder conseguir recursos para poder enterrarla. Imagínate el nivel de pobreza. Y bueno, le sucede una serie de cosas, en fin, y tal y qué sé yo, pero la madre aún era como respetada y guardada y colocada en un lugar hasta que esto pudiese llevarse a cabo. O sea, hay todo como un respeto por esa persona, paradójicamente, que fue tan maltratada, ¿ok? Porque, ok, respeto tu muerte, pero no te respeto como mujer, ¿sabes? Hay muchas implicaciones allí. Y como te comenté, todo No, esto de que el tío fuese como el protector o el cuidador y en un momento está ebrio e intenta matarla. Entonces
pasan muchas cosas allí que Mm, o sea, sí, sí, no, la intenta matar, pero también era una prueba. Cojo la peor manera posible, no lo estoy justificando, la intenta evidentemente. desvivir, digamos desvivir. Sí, Bueno, ponte tu sonidito. sí. Eh, pero fíjate que el intento era más por frustración, que él quería ver si de verdad ya quería vivir. Y esa es la prueba que, obvio, no es la manera de manejar esa situación, no lo estoy justificando, pero Precisamente porque es no entiende las cosas. exactamente, vamos a lo mismo. Él no sabe manejar las situaciones y esto también lo tengo que decir porque la película lo hizo de una manera muy brillante, el contraste entre las primas. Fausta simplemente no busca relacionarse con hombres, les tiene miedo, les evita. Mira, por casualidad, sabe tener una relación con su tío porque es quien le ha demostrado confianza. Y Ujú. aún así, Fausta, a pesar de este intento de, ay, me se termina en inglés, Analyze, Aislarse. de removerle su vida por un acto físico, pues ella posteriormente entiende el por qué lo hizo. Porque fíjate que o sea, no necesariamente sí se le perdona, pero por lo menos llevan una relación posterior a ello, aparentemente sana. Pero el contraste entre las primas, me refiero a que obviamente él no le transmitió nada de esta cultura hablada a sus hijas. Y las hijas son una, unas mujeres modernas, regulares, entiéndase, independientes, están buscando pareja para casarse, tienen su fantasía del vestido blanco, de la boda. Exacto. Eh, Ese contraste es muy marcado a lo largo de toda la película. Fausta, de verdad, como mujer, está sola. No tiene, Ajá, después de la muerte de su madre, no tiene con quién relacionarse, ni hombre ni mujer. Es bien correcto, fuerte, correcto. Sí, porque no se mimetiza con la sociedad actual, ¿no? excepto la que fue la jefa, la músico. Sí, pero también que la forma como ella se aprovecha. Obvio, obvio, pero fíjate, Fausta en algún momento decidió confiar en ella y nuevamente también fue abusada. No sexualmente, pero hubo un abuso. Sí, sí, Y eso, creo que eso también fue lo que la llevó al punto de quiebre de decir, ok, tengo que cambiar mis maneras, porque evidentemente, o sea, se le quitó la idea de solamente los hombres pueden abusar de mí. Ella correcto. tenía esa idea. Lamentablemente se dio cuenta de que la situación puede venir de dos partes y de múltiples formas. ¿Ok? Ujú. Entonces ahí es donde tuvo como un despertar y fue rudo, de verdad, Sí, porque el sí, sí, aprendizaje es muy fuerte, el de Fausta, es increíblemente fuerte, aparte de que ya Fausta en la película tendría, no sé, como unos 30 años aproximadamente. capaz. Yo le calculaba un poco más, pero sí, es que insisto, tiene unos rasgos tan hermosos que en realidad no le sé Sí, dar la edad. sí. No, ella es muy, muy, como muy exótica Sí, físicamente, ¿no? La sí. actriz. Y más allá de eso, es eso, el estar como tan desencajada del resto, en su forma de vestir, en su forma de andar, de expresarse, esto, lo otro, tú no logras descifrar eh, qué edad tiene, ¿ok? Ujú. Este... iba a decir algo y se me fue, ¿no? Con respecto a toda esa oralidad. Sí es cierto que, pues, formando parte de una tribu y siendo parte de todo ese sistema, esa oralidad, fíjate que estaba muy, tenía como un formato musical, ¿ok? Que apela mucho más a los sentidos de las personas, ¿ok? Creo que Ujú. es mucho más intensificada, ¿no? Cuando uno ve estudios de comunidades orales y estas cosas, pues surge todo lo que sería la música, los refranes, los dichos, como
las herramientas para mantener en el tiempo ese Esa aprendizaje. información. Ujú. Exacto. Entonces, y las primeras escenas son su madre cantando esta canción, ¿ok? Que de repente empieza así como una canción cualquiera y luego te vas enterando de cómo fueron las cosas con todo el detalle, ¿ok? Con todo el detalle. Entonces, allí hay algo importante y es cómo se compacta esa influencia en una persona. Y francamente, o sea, ¿cómo puedes joderle la vida a alguien con tus propios traumas? Es como, oye, porque por Ese, muy... claro, ese es también uno de los elementos tan importantes que tiene la película, que si Y bien es importante transmitir la historia hablada para mantener tu cultura viva, ¿cómo manejas la parte del trauma? ¿Tú estás consciente de que estás transmitiendo un trauma? Obviamente no, eso, ya eso es cuando tú trasciendes el yo y lo ves desde afuera. sí, Cuando se entiende esa parte, uno ya dice, claro, no debo al menos transmitirlo de esta manera. O sea, hay que cambiar el mensaje. Pero, ¿qué esperas tú de una persona que yo recuerdo en algún momento hicieron ver que prácticamente ni siquiera estaba registrada en el sistema? Entonces, obviamente no recibió educación, se aferró a la cultura que recibió cuando creció wow, y le tocó a Fausta romper ese ciclo de la peor manera posible, porque incluso aquellos que estaban a su alrededor, que lo habían roto, no sabían cómo manejar la situación, sí. porque era algo que les preocupaba a todos en su entorno. Eso sí, reconozco que a ella le seguían la corriente por el simple hecho que es como, ok, así es Fausta, no es la familia, vamos a apoyarla. Incluso La respetamos. buscaban buscarle una pareja, que obviamente nada que ver, pero en su mente eso es como ellos también saben ayudar. Capaz alguien que le apoye siendo su esposo. Y nada que ver, o sea, no era el momento, no era la manera. Pero eso es muy interesante, o sea, la dinámica familiar que se maneja es súper interesante y el manejo de la historia hablada de Y la aquí, transmisión de los traumas, wow. todo lo contrario, o sea, no es la familia que va en contra de lo que piensas esto, no, al contrario, o sea, ellos todo el tiempo la apoyaron en todo, Sí, se abocaron a sus situaciones, a lo que ella necesitaba, etcétera, etcétera, pero el problema era mucho más abstracto y mucho más grande, ¿ok? sí, complejo. Es un problema complejo que una familia común no sabe manejar. Eh, Exacto. y hay que ponerse en esos zapatos. ¿Qué harías tú, tú como mujer? ¿Qué harías en una situación así? O como mujer, ¿qué harías tú para ayudar a una mujer en esa situación? Yo tengo un grado más de separación. Yo como hombre creo que soy muy empático a los problemas que tienen las mujeres, pero empatía es una cosa, saber en realidad qué hacer por experiencia cero y mucho menos por experiencia escuchada, porque, Es muy interesante porque me hace recordar, hace poco estuve con unos amigos y uno de ellos expresa el hecho de que él desconocía las demostraciones de machismo porque toda su vida estuvo rodeado de mujeres en su familia. ok, Está casado, tiene su esposa y toda su vida sus figuras de autoridad en el trabajo, le hace sus jefes, sus managers, coordinadores, han sido mujeres, ¿ok? Entonces, él no, él expresó genuinamente el hecho de que no tener referencias. no entiende cómo se da el machismo, ¿no? Entonces salta esta otra persona, esta chica, y le dice, no, pero es que tal, pero es que esto y se pone como, yo le digo, hey, espérate, o sea, él está demostrando genuinamente su desconocimiento, ¿ok? La idea es explicarle cómo se dan estas cosas, ¿ok? Entonces, eso de sentarte, escuchar, observar a la persona, ¿sabes? ¿Cómo viene esa persona a ti? ¿Cómo te manifiesta las cosas?
y buscar las palabras adecuadas para contextualizar, para decir cosas, etcétera, etcétera, son muy importantes, ¿ok? Tú acabas de preguntar, ¿qué harías tú si ves a una mujer en esa situación? Oye, lo primero que hago es educarla, ¿ok? Decirle las cosas, mostrárselas con ejemplos, buscar ejemplos. Uno cuando va a la escuela, uno ve ejemplos, uno ve fotos, uno ve videos, uno ve, ¿sabes? Una serie de cosas. Bueno, ¿sabes? Es como, ¿cómo explicas que la Tierra es redonda? Pues muestras una foto. No vas a sacar a la gente al espacio, no puedes, ¿ok? Pero si le muestras una foto, le das contexto, le explicas y la gente va a tener un mejor entendimiento de las cosas. ¿Ok? A Fausta todo lo que quizás todo lo que necesitaba era relacionarse con alguien adecuado. ¿Ok? Que eso también lo muestra mucho la película con esta señora que era su jefa. Puedes relacionarte, pero Pero tienes que lamentablemente, saber escoger, o sea, con alguien así. el factor que determina si alguien es bueno o es malo no es el género, porque ella también partía mucho de eso. A los hombres hay que tenerles miedo, las mujeres son de confiar. Ajá. Y fíjate que ella aprendió eso de la peor manera, las mujeres tampoco tienen que ser de confiar, ese no es el factor determinante. Y últimamente el jardinero creo que es quien logra con el mismo símil, no, bueno, la película no comienza con un símil, pero él lo hace un símil. Cuando llegamos al punto de las flores, que ya le había hablado de que cada flor tiene un significado, etcétera. Y entonces ella se quejó, obviamente, ella partiendo del hecho, defendiendo a la papa. Exacto. ¿Por qué tú no Este, tienes papas sembradas? ¿Por qué no tienes papas sembradas? Y entonces, porque casi no florecen. Y obviamente, toda esta conversación se da en lenguaje indígena. Por lo que también hay que entender, sí, se utiliza mucho a lo largo de la película, que me Me parece pregunto, interesantísimo y hermoso. me pregunto si Eh, es quechua lo que hablan, porque tengo Mira, entendido- pudiésemos averiguarlo. Sí. Si quieres, haz una búsqueda allí rápida mientras prosigo. Eh, pero entonces vamos a eso, que se aclara el hecho que él, como hombre, sabe explicarle de manera muy precisa y utilizando algo tan relevante para ella como es la papa. Ya todos sabemos el uso que ella le da a la papa, por lo que para ella la papa es muy importante, Ujú. pero la papa ciertamente, y uno en el día a día, la papa no florece. Exacto. Entonces, uno no la deja florecer, voy a corregirme, uno no la deja florecer porque el propósito de la papa es otro, que es igual para ella. Ella misma no la deja florecer, fíjate que le quita todo el tiempo los retoñitos, los tallos que tiene en sus partes, pero el jardinero tiene el gesto fabuloso y así cierra la película de regalarle una papa florecida. Wow. Y Sí. ese sí, mira, se me están erizando los pelos y todo. Es que una película muy hermosa. Eh, yo sé que probablemente para ti salió de la nada que yo sugiriera esta película, pero en realidad esta película es yo lo llamaría un pilar para mí, porque me abrió la puerta a mí al hecho de entender lo que es la historia completamente ajena a mí. Fíjate la experiencia femenina, la experiencia indígena, eh, la vida, lo que fue la vida indígena después de la colonización. O sea, todos estos temas, yo siento que uno en el colegio lo aprende, obviamente, de un texto, sin relacionarse personalmente con esos temas. Sí. Yo creo que una manera más efectiva de tú enseñar este tipo de cosas sería, vamos a escuchar también de parte de las tribus indígenas qué piensan ellos, Exacto. porque son historias también, son historias humanas y es importante contarlas. Hoy en día, obviamente, ya, por lo menos en Latinoamérica, yo siento que se maneja mucho mejor la parte aún así, hay mucho trabajo por hacer, no voy a decir que ese trabajo es perfecto, pero los indígenas creo que han logrado acoplarse mejor a la vida por elección propia, posterior a todo el daño que se les hizo. Eh, pero nuevamente,
ellos también tienen los deseos de mantener los vestigios de cultura que les quedan. Y Sí. eso es algo, por ejemplo, yo no me abocaría a eso porque no es mi cultura. O sea, uno como agente externo es muy complicado tener ese entendimiento y esa minucia que requiere manejar esto. Pero esta película, yo no sé el trabajo que hizo la directora, porque yo incluso la busqué a ella y ella no es perteneciente a esta cultura, porque tuvo que haber hecho una investigación muy extensiva para presentar la información que presentó de esta manera. Eso es un trabajo, no es fácil, no es fácil. No es fácil, pero súper admirable, súper Sí, admirable. sí, 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 Y sí. definitivamente hay un mensaje allí que creo que ya se ha perdido en el cine de hoy en día, que es el hecho de que, oye, siéntate a hablar, conoce, ¿ok? Ujú, Desde ambos lados, desde la parte oprimida y la parte que no oprime, o sea, es como, siéntense a entenderse, dense ujú. la tarea de conocerse, ¿ok? No con esto digo, oye, tolérense todo. Hay cosas que No, pero nuevamente el diálogo es lo que fácil. resuelve esa situación. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, Freddy, el hecho es que la conversación está muy buena y ya tenemos que terminar este programa. Entonces, Este, nuevamente, espero les surja la necesidad de ver La Teta Asustada. Es una propuesta muy interesante, eh, tiene mucha cultura, exuda cultura. Esta película tiene eso. Hay muchísimas referencias en las que si tú no tienes un mínimo de empatía, es como, ajá, ¿y esto qué? no se Pero, parece nada de lo que probablemente has visto, pero sí es una película que merece verla con respeto, ¿sabes? Deslastrándote del hecho de que vives en un mundo tecnológico donde tienes acceso a exceso de cosas, etcétera, etcétera. Puedes tener una mentalidad así o vivir de tal manera, etcétera, etcétera, pero esto hay que verlo con respeto, ¿ok? Y si de verdad quieres sacarle el juguito a la película, pues toma ese tipo de detalles que acabamos de mencionarte y haz reflexión al respecto, ¿ok? Sácate una conclusión, ten criterio, ¿ok? Y bueno, respeta. Eso es respeta, todo. chicos. Respeta, vale. ¿Qué tiene que hacer la gente que ve este programa, Freddy? Porque Respetar. lo escucha. Bueno, chicos, muchas gracias por habernos visto. Esto fue Go Movie Talks. Suscríbanse, denle like, compartan, comenten. Nos gustaría saber qué piensan de esta película. Excelente propuesta, de verdad, no se la pierdan. Muy seria, muy, muy buena, de verdad. Bueno, muchas gracias y let's go movie talks, ¿ok? Nos vemos el próximo capítulo. Chao. Thanks for watching. Go Movie Talks.